Pero mientras vamos a hablar del Alzheimer. La enfermedad del Alzheimer es un trastorno progresivo que hace que las células del cerebro se consuman, es decir, se degeneren y mueran. La enfermedad del Alzheimer es la causa más común de demencia en todo el mundo. Una disminución continua de las habilidades de pensamiento, comportamiento y sociales que altera la capacidad de una persona para funcionar de manera independiente. Te presento los datos para que los tengas a la mano, los anotes y regresamos a platicar ya con nuestra invitada. Bien, vamos a platicar directamente del tema del Alzheimer. Algo que nos llama muchísimo la atención es lo que comenzamos a platicar en las redes sociales desde ayer. Ponía en el video que compartimos a través de las redes del Heraldo de México sobre si nos hemos puesto a pensar o nos preocupamos en realidad, no solo por las enfermedades crónico-degenerativas o el cáncer, de lo que venimos platicando, sino, por ejemplo, si no podemos padecer una enfermedad mental, una demencia. Y el Alzheimer se puede presentar sobre todo porque el Consejo Nacional de Población indica que para el año 2050 vamos a ser más los adultos mayores que los jóvenes en nuestro país. Y por eso quiero agradecer a la doctora Lorena Cuellar Gamboa, ella es neuróloga vascular, quien nos acompaña, es colaboradora de este espacio para platicar de este tema. Doctora Lorena, bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, al contrario, haciendo esta reflexión, de verdad, yo creo que sí es interesante que nos pongamos a pensar en un concepto real y completo de nuestra salud. Sí está bien que pensemos en el cáncer, en la diabetes, en la hipertensión, de eso nos estamos muriendo y son más los enfermos en México. Pero pocas veces nos ponemos a pensar en las enfermedades que nos pueden dar, en las demencias, el Alzheimer. Sobre todo con esta visualización de que vamos a ser más los adultos mayores que los jóvenes en México. Así es, y como ya lo acabas de decir, efectivamente cada vez está habiendo más, estamos durando más, ¿no? Nosotros ahora la esperanza de vida en nuestro país son 74 años. En Europa, en España específicamente son 85 años. Sí hay una gran diferencia, pero cada vez vivimos más tiempo, ¿no? Y con esto mismo hay que reconocer y hacer, como siempre lo decimos aquí en tu programa, medicina preventiva y no curativa en México. El Alzheimer actualmente tenemos cifras de acuerdo al INEGI que en este momento tenemos 800,000 pacientes con esta enfermedad, o sea, ya una demencia de tipo Alzheimer. Hay muchos tipos de demencia, la más frecuente en nuestro país y en América Latina es Alzheimer. Y aparentemente, de acuerdo a esto, para el 2030 vamos a ser 3.5 millones de mexicanos afectados con esta enfermedad. Es altísimo, o sea, si estamos dando el brinco de 800,000 personas a más de 3,5 millones, es muy alta la aceleración en cómo se va a venir presentando el padecimiento. Así es, y a nivel mundial estamos ahorita más o menos 74 millones de personas en todo el mundo con afectación de esta enfermedad. Y ya lo decíamos en la introducción, tiene que ver mucho con la degeneración de las neuronas. Se van muriendo las neuronas, entonces vamos perdiendo la capacidad de acordarnos de las cosas, de perder por completo la memoria en la mayoría de los casos. Así es. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los factores que originan que las neuronas vayan muriendo, doctora? Sí, mira, lo que ya habíamos platicado hace una semana del envejecimiento cerebral. O sea, hay un envejecimiento cerebral que es esperado en general para la mayor parte de la población. ¿Por qué? Porque tenemos muchos factores de riesgo. El Alzheimer como tal es una enfermedad multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos factores genéticos, tenemos factores ambientales y tenemos enfermedades crónicas degenerativas que son las que van a producir esta enfermedad. ¿Cuáles son los factores genéticos? Están asociados a 3 cromosomas, que es el 1, el 19 y el 21. Que hay mutaciones, o sea que está alterado el cromosoma y esto va a afectar y va a dar un Alzheimer. Si es genético, ¿es hereditario entonces? Que puede ser genético, que es una parte. Ya, respondemos la pregunta de Leticia de la Hoya que le preguntaba, doctora, ¿es hereditario? Todo parece indicar que sí hay un factor importante de herencia. Exactamente, asociado a estos 3 cromosomas que ya comentamos. El factor de enfermedades crónico-degenerativas, como ya lo hemos dicho, hipertensión,
diabetes, colesterol alto. Esto también contribuye a que se mueran nuestras a neuronas. que se mueran las más neuronas. rápido. Exactamente. ¿Por qué? Porque entonces todo esto te oxida. La hipertensión, la diabetes, el colesterol alto, los triglicéridos altos, el ambiente como lo tenemos actualmente en nuestro país, lleno de contaminantes, de plomo, de benceno, de dióxido de carbono, de monóxido de carbono, todo esto hace que se mueran las conexiones neuronales. El no hacer ejercicio, la obesidad, y fíjate lo que estabas hablando ahora con el doctor, el estrés, la ¿También depresión. la depresión colabora? Colabora para la muerte de las conexiones neuronales. No, bueno, pues estamos literalmente fritos, entonces no por eso está todo perdido. O sea, sí se pueden hacer cosas a favor de nuestra salud y evitar una demencia a futuro. Sí. Aún existan factores hereditarios, doctora. Así existe. Aún existan. Lo que tenemos que hacer, como siempre decimos, medicina preventiva y no curativa. Entonces, si tenemos un familiar de primer grado, o sea, papá, abuelo, bisabuelo, que sea hasta las 7 generaciones hacia arriba, que tuvo Alzheimer, evidentemente lo mejor es hacer un cariotipo, que es un estudio de los genes, y ver si hay alguna mutación en alguno de estos 3 cromosomas. Ahora, si nosotros empezamos con deterioro cognitivo, que fue lo que empezamos a ver, que es la pérdida de las diferentes habilidades que vamos adquiriendo con la vida a partir de los 25 años. Si a esto nosotros le agregamos hipertensión, diabetes, depresión, ansiedad, todo esto lo que hace es oxidación, muerte neuronal y muerte de las conexiones neuronales, y se va a traducir en una enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los primeros síntomas que tenemos que tomar en cuenta? Empiezan generalmente con problemas de memoria. Regresando aquí al cerebro que tenemos, la primera parte que afecta en el cerebro es la parte frontal y la parte temporal, hablando de una demencia tipo Alzheimer. Entonces, literal, se va haciendo el cerebro un poco chiquito, va disminuyendo el tamaño, que es lo esperado, más no es normal. Junto con esto, empezamos con deterioro y con alteraciones conductuales y del estado de ánimo, porque esto es lo que realmente va a frenar los impulsos, ¿no? Los impulsos emocionales. Empiezan a tornarse irritables, violentos los pacientes, aislados, ensimismados en sí, empiezan a tener menos lenguaje, ¿no? Menos lenguaje corporal, menos lenguaje oral. ¿Y estas alteraciones son antes de comenzar a perder la memoria o van ligadas a perder la memoria? Pueden ir empezando con alteraciones conductuales y casi pegado vamos a empezar con deterioro de memoria. Muy bien, ¿qué te parece, doctores? Hacemos una pausa aquí en Código Salud, no nos tardamos nadita y regresamos con más temas. Estamos hablando del Alzheimer y lo que viene a futuro. Hay que tener mucha atención en este tema. Muy bien, ya estamos de regreso en Código Salud. Estamos hablando del tema del Alzheimer con la doctora Lorena Cuéllar Gamboa. Ella es neuróloga vascular. Nos estabas platicando, doctora, ¿cuáles son los primeros síntomas? Comentabas que hay una serie de alteraciones, por ejemplo, irritación, malestar, otro tipo de síntomas. Violencia incluso, irritabilidad, que pueden ir de la mano con pérdida de memoria. Con la pérdida de memoria. Y uno pensaría que lo primerito es que como se nos olvidan las cosas, eso ya es un indicador. Sí lo es, pero no necesariamente es el primero. Ya hay 3 etapas: un deterioro, un envejecimiento cerebral, un deterioro cognitivo leve, moderado y severo. Ya cuando hablamos de severo ya estamos hablando de un Alzheimer en donde ya prácticamente no hay cura. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es medicina preventiva y no curativa. Como ya platicamos, todas estas afectaciones, hipertensión, diabetes, el ambiente, colesterol alto, depresión, ansiedad, todo esto lo que hace es oxida. Entonces, al oxidar, mata las conexiones neuronales y va dando lo que es la enfermedad de Alzheimer, ¿no? La demencia tipo Alzheimer. Lo que tenemos que hacer de nuevo es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues si somos hipertensos, mantener unas cifras de 110/70. Si somos diabéticos, mantener cifras también, porque el exceso de glucosa también mata las neuronas. Si estamos deprimidos, evidentemente ir con el especialista y que nos dé medicamento para evitar la depresión. Si no dormimos bien, lo mismo. Necesitamos dormir 8 horas los adultos. Siempre se dice 6 horas los niños, 8 horas los niños y 6 horas los adultos. No, también nosotros necesitamos 8 horas. Cerebro que no duerme, no descansa y también matamos las conexiones neuronales. Exactamente, y aquí el problema de matar las conexiones neuronales es que ya no las recuperamos, o sea, no nos vamos a tomar un jugo y con eso se regeneran las neuronas. El problema es que neurona muerta, neurona no recuperada. Así es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer ejercicio, tener un cambio de estilo de vida, comer bien, comer saludable, usar antioxidantes, como su nombre lo dice, nos oxidamos, entonces hay que utilizar antioxidantes.
el omega 5, que es el único nanoemulsionado que penetra al cerebro, que hace como un blindaje de las conexiones neuronales e impide que se muera la neurona, las conexiones neuronales. Vitamina E, la vitamina C, todo lo que tenemos que hacer para prevenir que se sigan muriendo las conexiones neuronales. Así como la semana pasada, Lorena, platicamos aquí sobre el envejecimiento del cerebro, también es válido, por ejemplo, para evitar un Alzheimer, una demencia ya tan extrema como el Alzheimer, tener, además de lo que ya nos dijiste que tenemos que hacer, por ejemplo, juegos, lectura, aprender otro idioma. ¿Qué podemos hacer también alternativo a la alimentación y al ejercicio para poder activar nuestro cerebro y no permitir que mueran las neuronas de una manera tan rápida? Así es. Lo que yo siempre les digo a los pacientes, generalmente siempre va el hijo, ¿no? El paciente generalmente no reconoce que hay una pérdida de memoria, ¿no? Ya cuando el paciente reconoce es cuando ya tenemos un envejecimiento en segundo nivel, ¿no? Ya un deterioro cognitivo moderado. Entonces lo que tenemos que hacer es, siempre les digo, gimnasia mental. Mientras más utilicemos el cerebro, menos se nos va a deteriorar, ¿no? Con todos los factores de riesgo que estamos hablando. Entonces, sopa de letras, sudoku, aprender un idioma es la manera más fácil de reconectar y de activar estas conexiones neuronales que tenemos. Escuchar música de Mozart, también la melodía, la armonía de las notas de música de Mozart también nos aumenta las conexiones neuronales. Mientras más utilicemos el cerebro, menos lo vamos, aunque no sea un músculo, pero mientras más lo usemos, nosotros lamentablemente en México tenemos 1.5 libros al día en promedio de lo que leemos los mexicanos. Tendríamos que leer por lo menos 10, ¿no? Por lo en Japón tienen el promedio de 22. 22 libros por japonés al año y nosotros nos estamos aventando apenas 2 en promedio al año. Diste un dato bien interesante, muy curioso. ¿Por qué la música de Mozart y no otra? Exactamente, la música de Mozart es literal, la armonía que tienen las notas hace que reconecten las conexiones neuronales. Desde vía intrauterínica, o sea, desde que estamos embarazadas, desde ahí le tenemos que poner a los bebés todos los días música de Mozart. Entonces, las personas igual, cuando estamos, nos ayuda a concentrarnos más, a tener una mayor agilidad mental, que es lo que necesitamos. O sea, se han hecho estudios científicos con base en este tipo de interpretación musical. Sí. Y ojo, atención, no estamos discriminando ni la banda, ni el pop, ni el rock, nada de eso. No es porque estemos en el reggaetón ni nada de eso. Nada de eso. Comprobado científicamente que incluso la música de Mozart nos ayuda a tener, ¿qué? ¿Mayor concentración? Mayor concentración y aumenta las conexiones neuronales. Mira. Que lo que realmente es, lo que decimos inteligencia, es la capacidad que tenemos de pasar del inconsciente al consciente y emitirlo a través del lenguaje. ¿Pero es exclusivamente Mozart o podemos escuchar solamente música? Mozart. Ni Beethoven, ni Tchaikovsky, no, absolutamente nada. Insistimos, no es que estemos discriminando al resto de los genios musicales de este mundo, pero finalmente está comprobado que es la música de Mozart. Qué interesante porque con estos datos que tú nos das, podemos prevenir. Insistimos mucho en prevención, en hacer medicina e información preventiva en este programa. Pero desgraciadamente estamos con cifras muy altas ya del padecimiento como tal. Sí. Y muchas personas, pues bueno, pierden calidad de vida. Algunos, bueno, si hay la condición, pues los familiares los apoyan, los ayudan. Hay instituciones que reciben a pacientes con Alzheimer y ahí, bueno, se mantienen. Hay fundaciones, exacto. Hay fundaciones y todo eso. Pero aquí es una enfermedad que es muy triste, porque ya lo hemos platicado, yo que lo veo lamentablemente en el consultorio, el paciente está ensimismado, el paciente realmente ya no está consciente en el tiempo, en lugar, en persona, en situación, pero para todo el constructo, para toda la familia, es muy triste que tu papá no te reconozca, que tu abuelito no te reconozca, ¿no? Entonces, evidentemente aquí lo que siempre pongo y siempre lo digo, medicina preventiva y no curativa en nuestro país, lo que tenemos que hacer. Entonces, recomendación, utilizar el cerebro, hacer gimnasia mental, tomar suplementos alimenticios, omega 5 nanoemulsionado, omega 3, vitamina E, vitamina C y aprender idiomas, aprender a bailar, ¿no? Escuchar música de Mozart. Todos los días le digo a mis pacientes, se tienen que aprender lo que sea de un párrafo. De lo que sea. De lo que sea. De música, de cultura general, de lo que quieran, pero nos tenemos que aprender. Mientras más hagamos gimnasia mental, menos vamos a perder el cerebro. Importantísimo, Nada de que se me olvida.
con ese pretexto, Así ¿no? es. Es el principio, es que se me olvidó hacer esta tarea, se me pasó a hacer esto. No, yo creo que si comenzamos a hacer la gimnasia mental que tú nos recomiendas, entonces vamos a retrasar la aparición de la enfermedad. Pues interesante el dato, Lorena, de verdad, es muy importante que nos visites porque para nosotros la medicina preventiva está mucho antes que la curativa. ¿Por qué? Porque hasta gastas menos. Por supuesto. Porque yo me imagino que un tratamiento para Alzheimer, porque ya es de por vida, también son elevados y las familias también se ven en aprietos cuando tienen pacientes ya con la enfermedad declarada. Sí, porque ya necesitamos el cuidador, la enfermera, psicoterapeutas tanto para el familiar como para el paciente, ¿no? Entonces ya necesitamos demasiadas personas, un equipo grande para poder solventar y poder contener al paciente, porque muchas veces es lo que les decimos, el cuidador primario es el más importante. Sí. Entonces hay que instruir al cuidador primario porque de repente el paciente puede llegar a tener una paranoia, una crisis de ansiedad, de cualquier irritabilidad que dices, no, a ver, y darle contención, enseñar. Entonces todo esto cuesta, mejor prevenir antes que tener alguna enfermedad de este tipo, ¿no? Porque afecta demasiado al familiar y yo creo que es terrible. Como siempre yo digo, hay 2 enfermedades neurológicas que se pueden prevenir, que realmente se pueden prevenir y que son muy tristes, que es el infarto cerebral y un Alzheimer. Pacientes con Alzheimer y gente que lo ha vivido realmente es terrible. Entonces, de verdad, cambiar el estilo de vida, comer sano, hacer ejercicio, tomar el omega 5 nanomulsionado, vitamina E, vitamina C y hacer gimnasia mental todos los días. Aprender un instrumento musical también está científicamente probado que el violín y el piano son también, porque como utilizamos la parte motora, la parte sensitiva y usamos todos los órganos de los sentidos, también nos ayuda a reconectar estas conexiones neuronales. Pues ahí está, Mozart, violín y el piano. Así Pero pues, es. también aquí sí podemos entrarle a cualquier otro tipo de música, ¿no? Así es. Lo importante es practicarlo y estar ejerciendo todos los días este tipo de tips que tú nos haces para evitar la demencia más a futuro. Pues Lorena, muchísimas gracias por haber estado con nosotros Gracias a ti. este miércoles. Para nosotros es muy importante tu presencia. ¿Quieres compartir tus redes sociales, por favor? Sí, claro que sí, es Lorena Cuellar en Facebook, en Instagram es DRA Lorena Cuellar y estoy en el 55 68 88 60. Lorena, muchísimas gracias por haber estado en Código Salud Tu Casa. Gracias a ti. Gracias a Lorena. Ahí lo tienes, ¿eh? Tenemos tarea, no solo tú, todos, absolutamente todos, si queremos llegar a tener 45, 50, 60, incluso hasta 80 años de edad, pero con buena calidad de vida.